Venga. Suben las temperaturas, llega el calor y lo que apetece ahora son ensaladitas, fruta, verdura y en definitiva productos de temporada. David, ¿qué podemos encontrar ahora propiamente de la época? Pues ahora de que empieza ahora la temporada tenemos toda la fruta de hueso que está empezando ahora. La que tenemos por aquí. Exacto, que tenemos pavía o nectarina, tenemos alberge, tenemos paraguayo, tenemos melocotón del rojo de momento de los abridores y cerecica que viene muy buena ya. Tenemos por aquí además bastantes tomates. ¿De dónde son estos tomates? Exacto, ahora empieza la época del tomate, el tomate bueno, ya empieza el verano y ahora vienen los primeros, que aún le queda un poquillo para que el tomate tenga más calidad, pero tenemos tomate ya muy bueno de Aragón, como es el Rosica, que viene el primero, rosa. el de Híjar, que está viniendo ya el primero, que es un tomate muy bueno, muy valorado para ensalada. Exacto, para ensalada, porque el resto de tomates de Aragón irán llegando, ¿no? Exacto, estamos empezando, es el primer día de la temporada que tengo tomate de Aragón. Primer día, una maravilla. Y por allí tenemos otro tipo de tomates. ¿Cuáles Exacto. son estos? Aquí tienes el tomate el normal, que es el más barato que se vende, que es un tomate que se aprecia mucho porque es muy duro y tiene mucha vida. Este te dura una semana en casa tranquilamente, sin blandearse. ¿Y para qué está indicado ese tomate? ¿Para ensalada? ¿Para salsa? Sí, a ver, para ensalada sí, se puede usar para ensalada, pero la gente lo usa más para salsa. Ahora que viene el tipo de gazpacho, tiene mucho jugo y tiene mucho caldo y mucho jugo. Entonces a la gente le gusta y sobre todo es el más económico. Claro, además que ahora apetece mucho gazpacho, salmorejo. ¿Y el más económico? ¿A cuánto tenemos esta fruta de temporada? Mira, por ejemplo, Verdura. el tema del tomate, tienes a 1 euro el kilo, el económico. El tomate rosa de Híjar lo tenemos a 1,99 el kilo y tenemos este que hemos traído hoy, que este es Navarro, que ya lleva unos días viniendo, que es el tomate feo de Navarra que se llama. Bastante bonito además el tomate para llamarse feo. Muy bueno, lo que se llame feo no quiere decir que sea malo, es un tomate muy bueno. Es el tomate rosa nuestro, pero que allí lo llaman así, el tomate feo de Navarra. ¿Qué se lleva, caballero? Un par de kilos de cerezas. Cerezas de ahora. Sí, de ahora de caspe. Porque son de caspe, tienen que ser buenas. ¿Qué se lleva? Paraguayos. 1 kilo de paraguayos. Y no me llevo más porque no me caben en la cesta de la bici. Iñaki, tenemos por aquí unas fresas estupendas, pero que ya están en sus últimos días, ¿no? Para el que se quiera animar a comer esta fruta. Sí, sí. Ahora ya la campaña ya está a punto de acabar. Entonces son las últimas que van viniendo. Una campaña que acaba y otra que empieza. Sí. La de la sandía, que la tenemos justo aquí al lado. Sí. La sandía ya llevamos una semana o semana y pico con ellas, pero sí que es cierto que empieza ahora la campaña. Sandía y el melón. Y me pregunto yo, que siempre tengo dudas, ¿cómo hago para elegir una buena sandía? Normalmente la sandía, si le das unos golpecitos y suena como a... no a hueco, si suena... Suena. Entonces, en teoría es que está llena y tiene caldo. Suena, nos la podemos llevar a casa. Si suena un poquito más a hueco, o que está más madura, o que por dentro está un poquito hueca. Pues esta, que parece que está estupenda, nos la vamos a llevar a casa. ¿Te parece, Iñaki? De maravilla. ¿Y para cenar?